Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar sobre la lección número 37 del quinto año, los derechos de los hombres. Para que el desarrollo sea auténtico, ha de respetar la dignidad humana. Pidamos a nuestro Padre Dios amoroso que nos envíe su espíritu de entendimiento y comprensión para que la lección que vamos a reflexionar podamos entenderla y hacerla vida. En la lección anterior hablamos sobre el auténtico desarrollo, el cual debe de contemplar al hombre pleno, desarrollo para el cuerpo, pero también desarrollo para su alma. El hombre debe de aspirar a la santidad y así es como empieza esta lección. Cristo nos pregunta, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿De qué sirve un desarrollo terrenal si el espiritual se muere? Entonces desde aquí debemos comprender que el desarrollo va en las dos vías, terreno y espiritual. Para que esto suceda se nos dice que es necesario que se contemple y se respeten los derechos de los demás. Se hace mención que es necesario considerar la condición de cada persona, porque los derechos de un niño, adolescente, joven, adulto, anciano son diferentes. Este mensaje siento que va dirigido a que el desarrollo terreno no puede estar a costa de los demás. Tú vas a desarrollarte plenamente en lo terreno, entonces no lo hagas a costa de la dignidad de las demás personas. Por eso es necesario el respeto de los derechos. También se nos dice que esta exigencia es mayor cuando la persona tiene dependencia de otra persona. Pero independientemente, los derechos que se deben de respetar con prioridad son el de la vida, los de la familia, el de los trabajadores que buscan la justicia, los derechos relacionados a la vida política y el derecho de profesar la fe libremente. En el caso de las relaciones internacionales es necesario que exista un respeto por los derechos, identidad, historia y cultura de cada pueblo. Derivado de este punto, se nos dice que es necesario que los pueblos se sienten a la mesa del banquete común y no sean como Lázaro, que los perros vienen y lamen las llagas. Esta manera de hablar creo que es una metáfora refiriendo a que los pueblos tienen derecho al desarrollo. Obviamente hablamos de un desarrollo pleno en donde se contempla el desarrollo terrenal con miras a la salvación. Por otro lado, el desarrollo entre naciones se debe realizar bajo el marco de la solidaridad y de la libertad, sin olvidar el carácter moral que debe de tener, el cual va enfocado al respeto de la persona humana. Esto tiene una exigencia mayor porque como laicos formados sabemos que la persona humana está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ello siempre debemos ver al prójimo con dicha imagen, respetarlo por la dignidad que tiene de ser hijo de Dios. Y en esto se fundamenta el desarrollo, en el amor a Dios a través del prójimo para favorecer las relaciones entre las personas y la sociedad. Nos dice el Papa San Pablo VI que esta es una civilización de amor. Esta parte debe de estar implícita, porque si hablamos del desarrollo de la sociedad, el cual es terreno, para luego tener un desarrollo espiritual de donde la intención máxima es ir a Dios y nuestro Dios es un Dios de amor, entonces el desarrollo espiritual es un desarrollo basado en el amor. Amor a Dios a través del prójimo. Yo amo a mi hermano para así demostrar el amor que le tengo a Dios. Recordar las palabras del apóstol San Juan: si uno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Más aún, este amor a Dios también se debe de reflejar en el respeto y cuidado de la creación de Dios. En este cuidado de la naturaleza se debe de considerar el uso, pero sobre todo la administración adecuada de la creación, de los animales, plantas, elementos naturales, etc. También se nos dice que de esta administración debemos de respetar el orden natural de lo creado, considerar que los recursos son limitados, una vez consumidos se agotan y no habrá más, así como el impacto ambiental que se crea por el uso de estos. En este punto la lección habla de la industrialización, es decir, el impacto ambiental que tiene la industrialización, pero al final yo creo que todo uso de los recursos naturales lleva a este fin. Por ejemplo, la tala de árboles se hace con el fin de industrializar la madera, hacer muebles, hojas, etc. Asimismo, la sobreexplotación de la tierra, la pesca inmoderada, todo eso se hace con el fin de industrializar el producto. Por ello es necesario considerar el impacto ambiental. Obviamente, estas palabras el Papa las dice de una manera muy general, pero también nosotros podemos aportar nuestra parte. Es decir, qué impacto
Yo con mis acciones, ¿qué impacto ambiental estoy causando? Estoy separando la basura, estoy reciclando, estoy reduciendo, etc. En este punto, el Papa hace una comparación con el mandato de no comerás de este árbol. Esta regla se interpreta en primer lugar que Dios dispone de las cosas y en segundo que nos quiere enseñar sobre el uso de las cosas, que debemos de aplicar la moral y la ética cuando disponemos de lo material. Me llama la atención dicha interpretación porque creo que nunca lo había considerado de esta forma. Una interpretación bastante interesante porque desde el inicio de la creación se nos habla o se nos dice de una manera indirecta sobre el uso moderado de las cosas. Con esto terminamos el capítulo 4 y pasamos al capítulo 5, lectura teológica de los problemas modernos. Para ir empezando este capítulo, se nos recuerda que el carácter moral en el desarrollo debe de estar siempre involucrado, algo que acabamos de ver. Pero de la misma manera también se debe de observar los obstáculos que presenta, porque a 20 años de la encíclica del Papa San Pablo VI, Popularum Progressio, el desarrollo no se ha alcanzado de la manera pensada, por lo que se cuestiona que el desarrollo no solo consta de lo económico, que detrás de este retraso del desarrollo también se tienen cuestiones políticas y sociales, por ello es necesario superar todos estos obstáculos para que el desarrollo llegue. Sobre todo, implementar mecanismos más justos para la distribución de bienes. Hablar solamente de los problemas sobre el desarrollo es reflexionar de una manera muy limitada sobre el tema. Por ello, es necesario involucrar al hombre, un ser libre pero también responsable de su actuar, como protagonista del desarrollo. Por ejemplo, los avances científicos y tecnológicos que ayudan al progreso deben de ponerse a disposición y alcance de todos, lo cual muchas veces no es así. A algunos les llega estos avances, a otros no. Algunos tienen agua potable y otros están viendo de dónde obtener agua para su consumo y uso. Por ello es necesario considerar la moral dentro de las decisiones que implican el desarrollo. La pregunta es, ¿esto qué implicación teológica tiene? Para ello es necesario hablar del pecado. Continuando el ejemplo de que las decisiones en cuanto al desarrollo no se considera la parte moral, en cuanto a la cuestión espiritual o teológica de esto es que muchas veces se hace con un pensamiento egoísta. La cuestión aquí es que ese pensamiento puede causarle mal al prójimo, lo cual va en contra de nuestra espiritualidad, una espiritualidad cristiana basada en el amor. La gravedad de estas decisiones en cuanto a que si le causamos mal al prójimo o no es que no consideramos las consecuencias, porque yo creo que esto se hace pensando que al prójimo no le va a pasar nada o que los efectos les van a durar poco tiempo, cuando esta cuestión no lo sabemos. A lo mejor este mal que le causamos al prójimo le puede durar muchos años de su vida. Puede ser un daño significativo al grado de cambiarle la vida. La segunda gravedad de este asunto o de este pecado que estamos cometiendo es que llega a convertirse en algo rutinario, en algo tan común, tan normal, que día a día estamos cometiendo pecado. Y no solamente la acción se queda ahí, sino que inducimos a otras personas que cometan este pecado. Por dar un ejemplo, tienes que entrarle o si no, te vas de la empresa. Otro ejemplo sería que cuando se entra en una empresa, el jefe está robando a la empresa y al nuevo empleado le dice que tiene que robar porque el jefe lo hace. El nuevo empleado empieza a robar y esta situación se repite con el siguiente nuevo empleado, con el siguiente nuevo empleado, hasta que llega el punto que todos los empleados de la empresa roban. El problema de estas acciones es que no se queda solamente en la acción de robar, sino que tiene consecuencias. Estas acciones pueden hacer que la empresa se declare en bancarrota y por lo tanto empiezan a hacer recortes de personal y en el peor de los casos todos los empleados sean despedidos, se queden desempleados. Este ejemplo que doy, lamentablemente a mí me tocó escucharlo en una tienda departamental de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y efectivamente llega el punto en que la empresa cambió completamente a su personal porque las pérdidas por estos robos eran inmensas. La gravedad no está en que despidan a las personas que están robando, creo que es una consecuencia de sus acciones. El problema está en afectar a los empleados que realizaban su trabajo de una manera honesta.
Todas estas malas acciones o malas decisiones se originan y se alimentan bajo el pensamiento de ganancia exclusiva, la cual considera que las ganancias producidas es solo para una persona, y también se pueden originar bajo una sed o hambre de poder. Esto se agrava más porque a lo mejor si pasa en una empresa, las consecuencias, por decirlo de alguna manera, son locales, es decir, las consecuencias afectarán al personal, familias dentro de la empresa. Pero esto no se queda solamente en las empresas, porque estos pensamientos de ganancia exclusiva, sed de poder, tomar decisiones en el aspecto moral, llega a los gobernantes, donde las decisiones afectan a todo un país. Por ejemplo, el mundo está separado en bloques y esta separación se da por una intolerancia a los pensamientos, creencias de las demás personas. Oriente no acepta el pensamiento de Occidente y Occidente no acepta el pensamiento de Oriente. A todo este mecanismo que tenemos de que empieza con una persona tomando malas decisiones sin considerar lo moral, sin importarle al prójimo, haciendo que el otro peque y que este mismo haga que su prójimo peque, y así sucesivamente, el Papa lo llama estructura del pecado, las cuales sí nos advierte que son difíciles de vencer, que para vencerlas se debe de actuar con una moral tan grande que se cree que esta moral es una virtud, un don que viene del Espíritu. El camino no será sencillo, pero una vez comenzado no debemos detenernos, o bien continuar lo ya trabajado. Esta invitación va dirigida a todos los hombres, cristianos y no cristianos. La invitación es que tomen cartas en el asunto sobre el desarrollo, que descubran que no solo se trata de la parte económica, sino que también implica un cambio de actitudes en las personas. Este cambio de actitud nos deberá de llevar a la conversión, a tener una relación con Dios, y si ya la tenemos, una relación más cercana con Él, que se va a ver reflejada en nuestro prójimo, reflejada en una colaboración para el bien común, una colaboración que se debe de llevar de una manera solidaria. Y ojo aquí, nos advierte el Papa que este grupo solidario, esta colaboración que se está realizando es para construir y no separar. Con esta actitud y bajo la gracia divina, las estructuras del pecado podrán ser vencidas. Creo que desde la conversión se está actuando bajo la gracia divina, la cual me debe de llevar a apoyar a la conversión de mi prójimo. Ahora los dos trabajamos para la conversión de otros dos, para que un día la empresa se convierta y así poder vencer la estructura del pecado. Qué mejor que no solamente se quede en una empresa, sino que nosotros como comunidad, sociedad, trabajemos por la conversión de mi vecino, de mi colonia, de mi delegación, municipio, alcaldía, de mi estado, de mi nación, para así vencer esa estructura de pecado. No va a depender de los gobernantes o si los gobernantes actúan bien. Va a depender, como dice el Papa, de este cambio de actitud que empieza en nosotros. Y transmitimos al vecino, al hermano, al primo, al tío, tía, a nuestros padres, abuelos, al prójimo. Y finalizamos la lección, hermanos, con algo muy importante, lo cual es que todo esto que se mencionó ahorita se va a lograr solamente cuando reconozcamos a la persona. Más que reconocer a la persona, sus derechos y todas esas cuestiones, es reconocer las capacidades que tiene. Capacidad de pensar, decidir y actuar. Por dar un ejemplo, si iniciamos nuevo ciclo en escuela de pastoral, y usualmente lo que sucede antes de eso es que se asignan los nuevos cargos, y suele pasar que a lo mejor esta persona no me gusta para director y malamente empezamos a tomar malas actitudes, en el sentido de que empezamos un grupo o un actuar de choque contra esta persona, lo cual no debe de ser así. Tenemos esta lección que nos lo recuerda, porque hay muchas más que también lo recuerdan. Yo debo de reconocer que esta persona tiene capacidades para
ser director. Y si en mi pensar está que posiblemente le falte alguna habilidad, capacidad o algo para ser un buen director, pues yo me pongo a su disposición para apoyarlo, para que sea un mejor director que yo. El punto aquí es que debemos de trabajar de una manera solidaria. Mis habilidades junto con las tuyas se van a complementar, van a sumar y se realizará un mejor trabajo. De otra manera, no se va a poder obtener este desarrollo que tanto menciona el Papa. Es tan importante esta solidaridad que dice que vence al imperialismo, en el sentido que va a haber una justa distribución para todos. Y solamente ya para finalizar, recordar que la aportación que haga cada quien, cada nación, cada persona dentro de esta solidaridad es importante. No porque uno aporte más va a exigir a los otros que aporten la misma cantidad cuando su contexto no le permite hacer un aporte similar, ¿no? Hay que entender esta parte, toda la colaboración, todo el aporte, todo el trabajo que se haga es dentro del contexto de cada una de las personas, comunidades, sociedades, naciones, pero lo importante es que estén trabajando, que estén colaborando con miras al desarrollo, al progreso, al bien común, pero sobre todo a la salvación. Con esto terminamos la lección, hermanos, agradeciendo a nuestro Dios todopoderoso, misericordioso, por este día más de vida, una semana más de vida, por la salud, el bienestar nuestro y de nuestros seres queridos. También pidamos por la iglesia, el Papa, los obispos, para que nunca les falte el don del Espíritu y sean una excelente guía para todos sus pueblos. Por los gobernantes, para que actúen con moral y tomen mejores decisiones a favor de sus ciudadanos. Por los enfermos y su pronta recuperación. Por los que el día de hoy han de partir a la casa del Señor. Pidamos también por los presos que tienen sed de justicia, los que se sienten solitarios, por la pesca que estamos realizando para que sea una excelente pesca, y por las almas del purgatorio, por el perdón de sus pecados y su pronto encuentro con el Señor. Pidamos por las necesidades de cada uno de ustedes. Un momento de silencio para que se unan a esta oración. Todo esto lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea intercesor ante el Padre y atienda nuestras peticiones. Todo esto lo hacemos con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Reunir y servir. Hasta luego.